Ramírez Bayone es una persona íntegra que ha aportado mucho al cooperativismo mexicano, tanto en la académico, en la práctica, misma desde el sector, en la formación de cuadros y de asumir cargos, y desde las políticas públicas. Las aportaciones de la maestra Yesenia, como cariñosamente se refiere a ella, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1980. Perdón por la maestra, por decirla. No importa. Tiene una especialidad en la administración de empresas cooperativas por la UFIXA del Instituto Politécnico Nacional en 1979 y una maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla en 2013. Además, está certificada como evaluadora social cooperativa por el Instituto para la Promoción de la Evaluación Social Cooperativa y Mutual. Colegio de Graduado de Cooperativismo y Mutualismo en Buenos Aires, Argentina, en 2013 también. En el ámbito docente, fue profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM del 95 al 2025. Ha dirigido en las prácticas institucionales en organizaciones como la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual y en la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria. Además, impartió la asignatura de cooperativismo en el CECI, José María Morelos y Pavón, del Instituto Politécnico Nacional, y en la Universidad Don Bosco. Ha impartido numerosos cursos sobre cooperativismo, incluyendo los de creación de cooperativas, capacitación cooperativa a dirigentes, y sus ponencias han abordado temas como el autoempleo cooperativo como respuesta a una política social deficiente, educación y cooperativismo, el cooperativismo como práctica de autogestión. También ha publicado diversos trabajos, entre ellos cómo sacarle jugo a una cooperativa, caso Cooperativa Pascual, y en el conocido sector como Libro Verde, el cooperativismo y la economía social y solidaria, alternativas para el bienestar social. Presidió el Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Caja Popular Roma 1 y fue consejera ante la Federación Centro Sur de Cooperativas de Ahorro y además ha sido integrante de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo desde 2009. Fue coordinadora en su comisión de educación. De la mano con cooperativas, organizó el trabajo social de la UNAM, los foros y expos Unámonos por las Cooperativas, por 6 años, y detrás de este trabajo universitario hubo muchas horas invertidas con un interés genuino de visibilizar las aportaciones del sector cooperativo y su potencial al vincularse con el alumnado universitario. Además, impulsó una propuesta metodológica pionera del balance social cooperativo, denominado en su momento como Balance Social Mexicana, y se trató de una metodología propia impulsada desde el RECOP que adaptó la idea de la Alianza Cooperativa Internacional para evaluar las prácticas cooperativas. Esta metodología buscaba conectar un sello de certificación de cooperativas desde la RECOP, propuesta que no se parece en nada al modelo que nuestros días implementa el maestro. Fue integrante del comité evaluador de los programas de fortalecimiento e impulsó a cooperativas de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en el año 2015, 16, 17 y 18, y además integró el comité evaluador de proyectos de cooperativas culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en 2019, año en el que el gobierno del Estado de México le reconoció con el mérito estatal al trabajo social por su impulso al cooperativismo y la economía social. Cuando participó en el comité de evaluación del programa de apoyo a cooperativas de la Ciudad de México, combatió la corrupción. Específicamente en 2018, junto a 2 académicos de este comité, recibió denuncias de moches, malos tratos, irregularidades en la comunicación, cambio de ser beneficiarios de una política pública. Fue la maestra Yesenia quien tuvo el valor de denunciarlo públicamente, y el caso obligó a ser investigado por la Contraloría Interna de la Dependencia para, de paso, frenar los sobornos e iniciar las investigaciones correspondientes. Sirvan estas líneas para reconocer de manera sintética la larga trayectoria de nuestra querida maestra Yesenia. Muchas gracias y muchas gracias por toda esa extensa lectura que no tengo idea de dónde salió. Lo que yo mandé fue chiquitito, ¿sí? Resumido, pero muchas gracias, Mara, porque me imagino te diste a la tarea, ¿sí? Y bueno,
todo esto que ustedes acaban de escuchar, que como se dice ahora, biografía no autorizada. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, en esto no todo fueron aciertos, hubo muchos desaciertos, hubo desencuentros y también hubo encuentros, ¿sí? Desencuentros entre la cuestión de espacios públicos, desencuentros con las mismas organizaciones sociales, desencuentros con los mismos cooperativistas. Y bueno, también muchas cosas favorables. Por eso sigo aquí, sigo en la necia. Que he de decir, desde el año pasado yo dije bajo el telón, pero hay cierto personaje que ustedes conocen que no me deja y dijo, ahí tienes que estar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos. Y muchas gracias. Con esto, ¿por qué decidí poner el nombre Las Personas y el Cooperativismo? Ustedes han escuchado hablar durante el transcurso de toda la mañana que las cooperativas, que el cooperativismo, que las personas, pero finalmente, ¿quiénes son? ¿Sí? Porque si hablamos de personas, pues hay muchas, o bueno, varias. Las físicas, las morales, toda la gama. Acá el experto nos puede decir toda la gama de personas que puede haber. Sin embargo, las cooperativas son personas morales, ¿sí? Sí, creo que ahí todos no tenemos vuelta de hoja. Pero esas personas morales, ¿quiénes las integran? Primero, vayamos a qué es una cooperativa. Olvidémonos de se unen por todo ese rollito que nos dicen y lo resumo a conjunto de personas que de manera colectiva desarrollan un proyecto económico, ¿sí? Y me centro en esto que dice aquí. Por eso está resaltado conjunto de personas. Y aquí las ven. Me llamó la atención que busqué una imagen de cooperativas, de cooperativismo y salió esto. Creo que ya se le apagó la pico. Pero bueno, salió esta imagen, ¿sí? En donde sí, ahí están sentadas, está el proyecto en medio, pero finalmente unas con los brazos extendidos, otras con los brazos recogidos, otras con los brazos cruzados, de tal vez no me importa. Podemos darle muchas interpretaciones, pero no dejan de ser personas. ¿Y qué es una persona? Por un lado, tenemos a los individuos. Esos individuos, y en lo particular no me gusta utilizar el término individuo. ¿Por qué? Porque me da la idea de que es como el uno que anda por ahí vagando, ¿sí? Haciendo lo que puede o no haciendo nada, ni lo que puede, pero ahí está, solito, solito. Sin embargo, las personas, aquí las vemos, ya no funcionó el foto. Pero bueno, aquí vemos a las personas que primera traen distinta vestimenta, tienen distinta actitud, son hombres, son mujeres o el género que hayan decidido tener, pero se manifiestan con diferentes características. ¿Qué los hace diferentes? ¿Y por qué me inclino a llamar personas? Porque finalmente las personas somos el constructo de la interacción que tenemos con otros. Nuestra primera incidencia, bueno, pues es la familia, ¿sí? La segunda, pues es los amigos, la escuela, los barrios,
los lugares donde nos desempeñamos laboralmente. Y todo eso nos va construyendo como personas, nos va definiendo o nos va dando los elementos para que nosotros nos definamos. Si hablamos, por ejemplo, de la familia, pues qué bueno que todas las familias fueran así, ¿no? ¿Sí? Pero la realidad dice que no. Qué bueno que todos los amigos fueran así. Para la foto, sí. Y ya lo vimos, ¿no? A ver, párense todos y la perdón, perdón, sí. Pero para la foto sí nos ponemos así. Sin embargo, no todos los amigos son así, ¿sí? Las escuelas, pues algunos fuimos a escuela pública, otros fuimos a escuela privada, otros fuimos a la escuela comunitaria y otros fuimos solamente a la escuela de la vida, ¿sí? Los barrios, algunos vivimos como por allá, ¿sí? Unos con casa arriba de las de los otros, con paredes de 5 centímetros y escucho lo que está hablando el vecino, ¿sí? ¿Sí? Pero eso sí con mucho color, porque sobre todo aquí en México somos bien alegres todos, ya lo hemos visto estos días, ¿sí? Y otros en zonas exclusivas, ¿sí? Y todo esto nos va dando, dependiendo donde nos desarrollemos o donde tengamos la oportunidad o tengamos la, como diría alguien por ahí, donde nos tocó nacer, ¿sí? Y desarrollarnos, todo eso nos va dando una perspectiva y le va abonando a nosotros como personas, ¿sí? Ya aquí no metí a la hora de elegir a la pareja sentimental, porque eso es otra historia, ¿sí? Otra historia muy grande, ¿sí? Sin embargo, traemos todos estos adornitos como personas. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué respondemos ante ciertos incentivos como lo hacemos? ¿Por qué luego nos da vergüenza hablar? Habemos quienes nacimos sin vergüenza. Entonces, bueno, finalmente todo esto nos define como personas, ¿sí? Y además de eso que nos define como persona, todavía en la actualidad tenemos que enfrentar esto que se llama inestabilidad, ¿sí? Hace algunos años sabíamos que nacíamos en una familia, buena o mala como fuera, en una familia, teníamos que estudiar, luego seguir una profesión, luego trabajar, luego tener una casa, luego tener un coche, luego tener la familia, y se acabó, ¿sí? Y era la proyección. Ahora les preguntamos a los chicos, ¿dónde está su perspectiva de habitación, de casa? Alguien me preguntaba por ahí en aquellos tiempos que era yo docente, ¿algún día nosotros podremos comprar una casa? Era la inquietud de los chavos y de las chavas. ¿Algún día podré tener una pareja estable? Porque lo que veo, pues no me dice de alguna estabilidad de ningún tipo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la inestabilidad que vivimos es generalizada. Si se dan cuenta en el primer recuadro, es una estabilidad moral, en donde si aquella familia donde iniciamos nos enseñó algunos valores, pues la cotidianidad y el contacto con los demás, pues nos ha ido enseñando que los valores son para exigirse a los otros, no para desarrollarlos nosotros mismos, ¿sí? Y de valores hablo pues también de los principios. Ahí, bueno, trae
valores que facilitan la convivencia. Si nosotros volteamos a ver la realidad, pues encontramos la convivencia cada vez más complicada, ¿sí? Más complicada. ¿Por qué? Por esta ausencia o esta inestabilidad de valores morales. La inestabilidad familiar. Aquí dice ese recuadro que hay nuevas formas de integrar a la familia, ¿sí? ¿Como cuáles conocemos? Complementaria, ¿sí? Extensa, ¿sí? Pero dice que a la vez de esas nuevas formas hay desintegración. Y además, las familias expulsoras. En el caso de las familias expulsoras, en la época que vivimos actualmente, es muy curioso porque se puede entender que familia expulsora es aquella que por la dinámica que tienen, los hijos, las hijas se van, ¿sí? Ahora resulta que se quedan a vivir allí, donde mismo, en casa, pero la familia tiene una conducta expulsora. ¿Por qué? Porque como ahora todos los dispositivos son más pequeños, entonces cada quien tiene su habitación, tiene su celular, tiene su pantalla, tiene su computadora, tiene hasta su refrigeradorcito. Y la convivencia con el resto de la familia, bien, gracias. ¿Por qué? Pues porque papá o mamá o los dos juntos están en la misma, ¿sí? Es que ese programa que estás viendo no me interesa, yo me voy a ver no sé qué, ¿sí? Entonces, estamos hablando de familias expulsoras compartiendo el mismo espacio, ¿sí? Ya no hay una dinámica, una relación, un cómo te fue, ¿sí? Oye, ya llegó fulanita, pues quién sabe. Se ve luz en su cuarto, pero pues quién sabe, ¿sí? Oye, que perenganito que iba a ir a no sé qué, pues quién sabe cómo le habrá ido. ¿Quién nos platicará? ¿Sí? Y nos vamos librando de responsabilidades de convivencia, ¿sí? Tenemos la inestabilidad personal y me gusta la primera parte, donde dice ausencia de. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Hay que preguntarle a Google Maps. ¿Sí? ¿Sí? A mí me cayó en gracia un chico que le preguntan, ¿dónde estás? Pues aquí. Manda tu ubicación y se toma una foto de los pies y dice, aquí está. Pues es cierto, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Pero ya este lenguaje lo hemos cambiado. Y es esa ausencia de sentido. Reconozco que hago muchas actividades, pero no identifico para qué las hago. ¿Qué sentido en mi proyecto de vida tiene el que yo esté haciendo estas actividades? Transito por la vida sin un objetivo, sin un sentido, simplemente porque pues tengo que estar. Si revisamos las estadísticas, que no les voy a hablar de números ahorita porque no queremos caer en depresión, el suicidio de jóvenes es elevadísimo. ¿Y por qué se suicidan los jóvenes? Y es donde le estamos apostando a la renovación de la vida, a la renovación de la dinámica social, a la renovación de la economía. Que ya de por sí con el hecho, y sé que con esto que voy a decir se me van a echar encima los chavos, pero el hecho de decir, no quiero tener hijos, es un suicidio.
puede no ser un suicidio personal de la vida, que no sé, pero ¿se ha pensado en cómo va a estar el relevo generacional? Yo ahorita desde hace un año estoy pensionada, estoy jubilada, y vieran qué feliz estoy, porque ahora por mí están trabajando muchos y yo estoy feliz en mi casa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esas generaciones donde no haya quien trabaje por ustedes? ¿Sí? Reitero, termina siendo una forma de suicidio, ¿sí? Pero también comprendo que por todas estas inestabilidades y esto, que no me quiero meter mucho porque estoy rodeada de economistas aquí, ¿sí? Pero que no lo podemos negar, ¿sí? De cómo nos han llevado todas las dinámicas y todo lo que estamos viviendo ahorita, pues que tampoco tienen mucha expectativa como para buscar el relevo generacional. ¿Cómo se van a hacer cargo de esos? ¿Sí? Si volvemos a lo mismo, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, y entonces, ¿qué le voy a inculcar al que venga? A quien venga. Entonces, si se dan cuenta, ya no le metemos la inestabilidad en la vivienda. ¿Por qué tienen ahora 30, 40 años y siguen viviendo en la casa materna, paterna? ¿Sí? ¿Por qué están esperando a que se vayan los viejos para poder heredar la casa? Y hay veces que ni siquiera espero que se vayan, los saco, ¿sí? Que al cabo ellos sí tienen su pensión del bienestar, ¿no? Entonces hay que se la sabe, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto, lo primero que vimos, nos condiciona para la persona que somos. Todo esto nos dice a qué nos enfrentamos para la toma de decisiones y para la convivencia colectiva. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Fundamentos de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué cualidades tengo? Porque además aquí va otra cosa. Nosotros como mexicanos nos enseñan a que no hables de ti, no reconozcas tus virtudes. Eso se ve muy mal. Y si no voy a hablar bien de mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si no voy a reconocer lo que tengo, aunque también mis cuitas, y también tengo lo millito, ¿sí? Pero reconocer esas dos cosas me permite generarme una identidad, una identificación y poder decidir hacia dónde voy. Esto lo pasan solamente algunas personas. Ay, pues que se escuche, ¿no? Todos, ¿sí? ¿Y qué creen? Todavía nos atrevemos a formar cooperativas. ¿Sí? Alguna ocasión le decía yo a una secretaria del trabajo, o secretario era secretaria, no digo el nombre para que no lo sigan. Decía, si tú planteas y quieres promover tu programa como las cooperativas, alternativas al desempleo, no tienes idea de lo que estás hablando. Porque, ¿cómo se siente una persona cuando está desempleada? Deprimida. Deprimida, no sirvo para nada, no encuentro trabajo en ningún lado. Y con todo eso, y con todo ese tipo de personas, ¿quieres formar cooperativas? Mejor forma un centro de atención psiquiátrica. ¿Sí? Se pueden formar las cooperativas, por supuesto, pero no ofertarlas como es la alternativa al desempleo. Y no me acuerdo si lo digo o no lo digo en eso que dicen que escribí.
Entonces, si no tengo identificado, o por lo menos aproximado, o si no hago una reflexión de qué rollo conmigo, así decían en mis tiempos, ahora no sé cómo se dice, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? Y todavía pretendo reunirme con más a la toma de decisiones. Otros y otras que están en las mismas condiciones que yo, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Sí? Porque además, todavía la cooperativa y el cooperativismo me exigen, que bueno, creo que no exigen, nada más lo ponen allí, que se cumpla con valores y principios. ¿Sí? ¿Qué son valores y principios? No me voy a ir uno por uno. ¿Qué son valores y principios? Es aquello que es importante para mí y que rige mi conducta. Yo les pregunto, yo sé que todos son pudientes, están en el poli, pero los que andamos en transporte público, ahora nos pusieron tarifas aquí en la Ciudad de México de 50 centavos, 6.50, 7.50, ¿sí? Dependiendo de dónde vayamos. Si a donde yo voy, vamos a suponer, son 15 pesos, porque se dobla la tarifa, y traigo 10 pesos, o traigo los 6.50, más bien, le entrego al conductor los 6.50, pero no le digo a dónde voy, ¿sí? Y el conductor, pues, dice, bienvenido los 6.50 de su anada, pues que vengan los 6.50, ¿no? ¿Sí? Si en esto de valores y principios, eso me gusta mucho señalarlo porque me parece que es un ejemplo válido. ¿Quiénes de aquí son honrados? Yo. Gracias. ¿Cuánto vale su vida? Es invaluable, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Cuando yo me subo al colectivo y no doy la cantidad que me corresponde pagar, a mi vida le puse el precio de la diferencia. Y primera, ese valor que dije que soy honrado, valió. ¿Sí? Eso que dije, mi vida no tiene precio, la di por 6.50, por 50 centavos, según haya sido la dar. ¿Sí? Voy a cualquier tienda y pago y me dan más del cambio porque por algo le pasó a la persona que estaba ahí. Y normalmente, ¿qué se escucha? No es mi problema porque no se fijan. Y decimos que somos honrados y además que somos solidarios. Porque la tienda o el negocio no pierde, se lo cobran a quien tuvo el error. ¿Sí? Pero nosotros nos sentimos bien vivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez la pregunta. Y con todo eso, todavía queremos hacer cooperativas. En donde nos están diciendo que hay que aplicar valores y que hay que aplicar principios. Y suena muy bonito. Y perdón con todos los que me antecedieron. Suena muy bonito todo eso. ¿Sí? Pero cuando vamos a las cooperativas, ¿saben para qué sirve esto? No sé quiénes son católicos, no es de mi interés, pero lo refiero a que como los 10 mandamientos, ¿no? Bla, 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 y el 1, bla, 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 y el 2, bla, bla, bla. ¿Y cómo se aplica? Allá dice que un valor y principio es algo que es importante para mí y que mi conducta lo va a reflejar. Por lo tanto, para las cooperativas es lo mismo. Esto es importante para la filosofía cooperativa, que a lo mejor alguien dijo,
pero que la conducta de las cooperativas se tiene que ver reflejada en esto. ¿Sí? ¿Y qué nos encontramos? Membresía abierta y voluntaria, control democrático de los socios, nada más le estamos dando vuelta a los cuadros, siempre y cuando no sea familiar. Me decía alguna vez una persona de educación cooperativa de una cooperativa grande, luego, ¿cuál es el mayor problema que tienen nuestros juniors? Que como no les costó su cooperativa, entonces ahora se sienten dueños y merecedores de todo. Al grado de que, ay, hay que trabajarle para mantener esto, mejor vamos a venderlo, ¿no? ¿Sí? Mejor vamos a ver dónde le metemos la uña. ¿Sí? Participación económica de los socios, pues algunos. Autonomía e independencia, ¿cuántas veces lo vendemos a partidos políticos o lo vendemos a cuestiones religiosas? ¿Sí? ¿Y dónde está? Se tiene que reflejar en mi conducta. Dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros. ¿A qué hablo de educación, entrenamiento e información? ¿Sí? Si vamos a las cooperativas, el fondo de educación, pues quién sabe dónde quedó. Ah, es que se lo comió el de reserva. ¿Sí? ¿Y qué haces para promover la educación dentro de tu cooperativa? Porque luego a veces somos bien bonitos y hablamos afuera, ¿no? Y aquí está Yesenia diciéndoles, ¿sí? Pero en su cooperativa esto, ¿sí? Bien, gracias. ¿Sí? Cooperación entre cooperativas, ahí lo vemos afuera, ¿sí? En algunas ocasiones comentaba yo, que la cooperación entre cooperativas, esto nos da una pauta para el desarrollo de territorios, para trabajar la regionalización. Comentaba, como un ejemplo, las mermeladas de Xochimilco. Tenemos varias organizaciones que hacen mermeladas en Xochimilco. ¿Por qué no se juntan y hacen la mermelada mexicana de Xochimilco? Y cada cooperativa mantiene su esencia y mantiene su producto, su forma de producir, pero se juntan. Y entonces en conjunto se promueve su producto. Y preguntarnos si realmente todas tienen que ser de mermeladas. ¿Por qué? Pues porque también se necesita de transporte, porque también se necesita de otra serie de servicios que pueden desarrollar los territorios y las regiones. Y no en eventos en donde los vemos, bueno, yo los he visto, que llegan a estar juntitos los dos de mermelada y, ¿sí? Entonces no me veo como colaborador, ¿sí? Me veo como competencia. Entonces estamos dentro del mercado, ¿sí? Bueno, de la economía de mercado, porque así estamos dentro del mercado, ¿sí? Y ¿para qué les platico? Compromiso con la comunidad. Ni siquiera un letrero tienen afuera que ahí está sentada una cooperativa. Porque les cuento, tienen temor que les llegue a 100. Tienen temor que les llegue la Secretaría de Salud a hacerle revisión. Entonces, si hay temor en tu funcionamiento, volvemos otra vez a esto, volvemos otra vez a esto y regresamos a qué personas son las que están integrando las cooperativas. Perdón que ya no hable de lo tan bonito de las cooperativas. ¿Sí?
Pero hay que ser reales. Hay que ser reales, ¿sí? Las cooperativas las formamos personas. Entonces, ¿qué necesitamos fortalecer a quién? A las personas. ¿Por qué? Porque las cooperativas necesitan esto, reciprocidad y compromiso. Tiene que haber un involucramiento. Tiene que haber, no me voy a poner a leer cada cosita, ya les toca a ustedes. Tiene que haber cooperación. Cooperar es dar, recibir. No nada más vengo pues a ver qué se hace. Tiene que haber una toma de decisiones en colectivo. Tiene que haber, por lo tanto, un compromiso para que pueda generar una conciencia social. ¿Y de quién creen que es labor todo esto dentro de las cooperativas? De todos y en especial de la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar a ese individuo para pasar a ser sujetos protagónicos. El sujeto protagónico es aquel que se va a sentar en la solidaridad y en la cooperación. Es el que va a tener esa sensibilización, va a generar esos cambios y por lo tanto va a apoyar en resolver los problemas de la cooperativa. Si no, nos vamos a estancar. Esta labor le corresponde directamente a nuestro principio de educación dentro de la cooperativa. Esa educación social que dice ahí, hablar de educación en las cooperativas y organizaciones de la economía solidaria, es hablar de la transformación del individuo en ser humano, social y colectivo. ¿Para qué? Para que entonces sí nos podamos trabajar en la transformación de la sociedad. Pero entonces, ¿en quién tenemos que poner énfasis? Todos hemos escuchado esta palabra. Y aquí la vemos. Transformación del individuo en ser humano. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a escuchar esta palabra. Ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. ¿Qué es eso, ser humano? Por si no nos hemos percatado, son dos palabras y una de ellas es verbo. Un verbo que nos lleva a la acción, a ser humano. ¿Qué clase de ser humano quiero ser? Ese ser humano que sea capaz de trabajar colectivamente, con una conciencia, ese ser humano que sea capaz de transformar a la sociedad, entendido también el ambiente en donde está situado. O simplemente quiero ser un ente individual que circule por ahí y que le dejo la toma de decisiones a otros. ¿Sí? Y luego me quejo de que se apoderan del poder. ¿Sí? ¿Pero qué hiciste? ¿Sí? Solamente sentarte y quejar. ¿Sí? Me gusta recordar una frase cuando yo iba en la prepa, que hasta lo traía en un llavero de este tamaño, y que decía, a veces me siento y pienso, pero la mayor parte de las veces nada más me siento. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, maestra, felicitarle por su magnífica exposición. A mí me parece que son temas que los deberíamos de abordar, porque justo el ser personas, ¿no? El ser humanos es muy diferente a nada más querer participar en algo sin tener las competencias, las capacidades, el deseo, la humildad de decir no sé y desde aquí voy a empezar.
¿no? Pero voy con la mejor actitud. Es como cuando trabajamos con nuestras investigaciones y con los estudiantes, pues una cosa es el sujeto, la persona, y otra cosa es el objeto de estudio, pero que va implícito, ¿no? ¿Qué marcos de referencia cada uno de nosotros tenemos y cómo lo ponemos al servicio de algo que vamos a desarrollar, ¿no? Y esto me lleva mucho a la reflexión porque justo en mi tesis de doctorado se llamó Modelo de gestión para formar docentes investigadores en investigación educativa con enfoque humanista. Porque cuando yo estudié la psicoterapia gestal, justo hablábamos y estudiábamos mucho todo lo que es la persona, ¿no? El ser de la persona, ¿no? Entonces, vaya, a mí me encantó su charla y se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y gracias por el libro. Gracias. Bueno, el libro se lo regaló. Bueno, varios hicieron varias preguntas. Por ejemplo, Alexandra Morales pregunta, ¿cómo equilibra una cooperativa la necesidad de ser eficiente y rentable económicamente con la necesidad de satisfacer las necesidades humanas y sociales de sus miembros? Gael Antonio pregunta, ¿cómo logran las cooperativas adaptarse a la economía de mercado aplicando sus principios, como la gestión democrática y la participación económica de los socios? ¿Y qué ventajas o desafíos se enfrentan al competir con empresas tradicionales? Y también pregunta López Andrade, ¿de qué manera la cooperación basada en el dar y recibir fortalece la conciencia social? Primero que nada, desde mi perspectiva, y voy a hablar más de las cooperativas urbanas, hacen lo que pueden, ¿sí? En el caso de las cooperativas rurales, estas cooperativas tienen un gran potencial porque la cultura de la colectividad que tienen ellos les ayuda o les potencializa ese tránsito al trabajo colaborativo, ¿sí? Lo decía Iris, en una comunidad, cuando existen los trabajos colaborativos, que era el tequio, la mano vuelta, todo esto que nosotros conocemos, se echó a perder cuando alguien de la comunidad dijo, eso no es justo, porque por el trabajo que yo hago, yo necesito que me remunere. Y no esperar a ver cuando yo necesite quien me ayude, me apoye con algo, lo hago. Entonces, a partir de ese momento, los trabajos colectivos en las comunidades, claro, las que tenían el contacto Iris, pues empezaron a venir para abajo. Y estas costumbres de ahora le toca al vecino, mañana me toca a mí, se va perdiendo esa colectividad porque se empieza a infiltrar gracias a estos aparatitos que traemos ahora todo el mundo, se empiezan a infiltrar esas teorías de más vale tener que el ser. ¿Sí? Ese es el grave problema. Y las cooperativas, al menos en la Ciudad de México, luchan contra eso. ¿Sí? Si quieren luchar, porque hay quienes lo asumen y terminan siendo cooperativas capitalistas. ¿Sí? Entonces, estos son puntos que yo pongo aquí para reflexionar y, como siempre, y en muchos lugares he reconocido, los que nos dedicamos, o yo en algún tiempo ya no, a la educación cooperativa, algo hemos de haber dejado de hacer para que entonces ahora en los centros donde se capacita, llámese Secretaría del Trabajo, llámense hasta las mismas organizaciones, de tener cursos de cooperativismo de 40 horas, ahora son de 2 horas. ¿Sí? En donde se termina recitando los principios y valores, pero no generando una conciencia de cómo aterrizarlos, cómo llevarlos a la vida cotidiana de la cooperativa. Y somos presas de toda esa depredación de los dineros. Gracias.